teológico neotestamentario, la visión teológica de Pablo con respecto a Jesús y el misterio de Jesús está orientado a que Jesús venció no solo la muerte, venció no solo los poderes del mal, sino que venció la desobediencia. Porque la desobediencia es precisamente un acto producto de la naturaleza humana caída, adámica. Desde luego, para él poder vencer, cuando uno lee la teología de Pablo, que se haya pues en vosotros el mismo sentir, en su carta a los Filipenses, que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se anonadó y en su condición de siervo se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note bien que dice, por esa razón fue que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre no es León de Judá, no es raíz de David, sino es la evidencia contundente de que Él es la promesa de Dios de redención a la vida de los seres humanos. Desde luego, la fidelidad de Dios, la obediencia de Jesús, la fidelidad de Jesús es lo que le ha permitido ocupar esa posición en el cuadro apocalíptico. Como dije, estos títulos son judíos. Y desde luego la razón por la que Juan los utiliza es porque todo el pensamiento teológico de Juan es un pensamiento teológico judío. Ahora, en el verso 6 dice, una vez que él escuchó que he aquí, el león de Judá, la raíz de David, el que ha vencido es digno para abrir y desatar los 7 sellos, dice, entonces yo miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La descripción que Juan hace del Cordero, fíjense qué interesante es. Hay 2 maneras de interpretar el concepto Cordero en la Sagrada Escritura. Una es cuando en el Evangelio de Juan, en el bautismo de Jesús, aparece la voz, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En ese concepto, la palabra griega es amnos, A-M-N-O-S, y amnos significa precisamente un corderito real, un animalito. O sea, el concepto amnos que utiliza Juan, que utiliza Pedro, vamos a Pedro un momentito, en el capítulo 1 y verso, primera de Pedro capítulo 1 y verso 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Volvemos de nuevo, el recurso de Juan es recurso antiguo testamentario. ¿Dónde se utilizaba el cordero para el proceso sacrificial, para el proceso redentivo de Israel? Pues se utilizaba en el culto judío. Entonces, ese término, amnos, significa el animalito que se utiliza para el sacrificio. Pero hay un dato interesante en el Apocalipsis, y es que en el Apocalipsis el término agnos no es el que se usa para cordero.
el término que se usa en el Apocalipsis, y se usa 29 veces, es arnión. Y el término arnión lo que significa es cordero en sentido humano, no en sentido animal, sino en sentido humano. Lo que quiere decir entonces es que cuando Juan ve a Jesús, al Cordero de Dios, en el trono del Padre, lo que está viendo es no a un animalito, o sea, no vio un cordero, no, él vio precisamente a Jesús. Y por eso lo describe como inmolado. Sí, no solamente eso, describe precisamente los rasgos de sus heridas, lo describe como con el proceso sacrificial que él vivió, porque precisamente dice: y miré y vi que en el trono estaba en pie un cordero como inmolado, como destruido, que tenía 7 cuernos. Ahora, noten bien, y esto es lo que es importante, ¿no? Por eso es importante el estudio bíblico dentro del contenido, en el contexto en que se da, porque si uno trata de literalizar esto, se enreda, porque a la misma vez que está diciendo que está viendo en el trono de Dios, está viendo a un arnión, es decir, a un cordero humano, lo que está diciendo es: este que yo vi en el trono de Dios es precisamente el mismo que vi en la cruz, crucificado. Es lo que está diciendo, es el mismo que yo vi en la cruz crucificado. Ahora, lo que es interesante dentro del proceso es que no solamente lo ve como humano, sino que lo describe simultáneamente como divino. Y desde luego, cuando uno se topa con esto, la postura de muchos teólogos es decir: este es un misterio sacro que se nos ha tratado de explicar y que se nos hace difícil entenderlo. Porque fíjese que a la misma vez que lo está viendo como cordero, arnión, cordero humano, es decir, aquel que fue a la cruz y padeció por los pecados de toda la humanidad, a la misma vez está viendo en él atributos divinos. Mira lo que dice. Dice que este cordero no solamente evidencia sacrificio en el cielo, sino que tiene unas particularidades excepcionales en el cielo también. En la teología de Pablo, permítame hacer un paréntesis aquí, y yo creo que va a ser bien importante. En la teología de Pablo, en la carta que Pablo escribe a los Corintios, Pablo dice, él dice: cuando todas las cosas sean sometidas a él, entonces él mismo se someterá a aquel que le sometió a él todas las cosas. ¿Ah? Primera de Corintios, Pablo en la carta a los Corintios, la cita bíblica que la podemos buscar acá capítulo 15, capítulo 15, 25. Gracias, yo. Ahora, mire qué dato interesante. Ese planteamiento de Pablo, a fin de cuentas, lo que quiere decir es que cuando la iglesia llegue a la dimensión de la eternidad, obviamente en la eternidad no se encontrará con un Padre, con un Hijo y con un Espíritu Santo. En la eternidad se encontrará
con un Dios.